Recién estás viniendo a Calvary, sabrás que nuestra forma de estudiar la Biblia es verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro. Y este año estamos estudiando Romanos, y la verdad está increíble lo que hemos estado viendo y todavía va a ser mucho mejor los capítulos que siguen. Y quiero animarte a que leas Romanos, porque si no como que te va a faltar un poco de contexto para agarrar la onda y mirar bien lo que está ocurriendo, lo que está diciendo la palabra de Dios a nosotros. La semana pasada mi querido brother Ever Bautista nos compartió de la falsa inocencia de creerse justos. Porque, hermanos, ciertamente desde el punto de vista social, hay personas mejores que otras. Porque si yo pongo el estándar, yo puedo decir que soy mejor que él o que ella. El asunto es que es Dios quien pone el estándar. Es su ley. Comencemos con los 10 mandamientos. Aunque la ley de Moisés tenía 613 estipulaciones que debían cumplirse. Pero Dios es el que pone el estándar. Y cuando nosotros comparamos nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, las intenciones de nuestro corazón con el estándar de Dios, salimos reprobados. Y entonces miramos que lo que Dios dice es verdad, somos pecadores. Y en los versículos que vamos a ver hoy de Romanos capítulo 2, ve abriendo tu Biblia por favor en Romanos capítulo 2, vamos a reflexionar del versículo 12 al 29. Lo que vamos a estar viendo, hermanos, es la insuficiencia de la religión humana. No es suficiente la religión humana, cualquiera que tú me digas, para poder alcanzar la gracia de Dios. No es suficiente. Y en este pasaje, hermanos, Pablo nos va a decir que tanto gentiles que no tenían la revelación de Dios ni conocían al Dios vivo y verdadero, y tanto judíos que sí tenían la revelación de Dios y tenían la palabra escrita y tuvieron profetas, ninguno de los dos, a pesar de uno no tener y otro sí tener, somos capaces de alcanzar el estándar de la justicia de Dios y por lo tanto el juicio de Dios está sobre todos nosotros. Les decía yo ahorita a un par de hermanos que cuesta trabajo enseñar Romanos 1 y Romanos 2 porque son capítulos como muy sombríos, como sin esperanza aparentemente para nosotros. Pero a partir del capítulo 3, el apóstol Pablo va a empezar entonces, dada la profunda necesidad de salvación, porque estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, Pablo va a explicar cómo Dios trae a través de Jesucristo el evangelio, las buenas noticias, esperanza, perdón de pecados, reconciliación y vida eterna. ¿A cuántos se les ha inundado alguna vez su casa? A ver, platíquenme. Muy bien. Yo me acuerdo hace años, y los que tienen algunos años de estar aquí en esta ubicación con nosotros, cuando no estaba pavimentado, el agua se metía al templo. Cada vez que llovía. Teníamos 2 centímetros de chocolate, ¿verdad? De puro lodo, metido aquí adentro. Y la verdad, cuando el agua llueve de una manera torrencial, como parece que este año va a haber lluvias torrenciales importantes, la verdad que los esfuerzos que hagas por querer sacar el agua son inútiles. Me acuerdo que el agua entraba de la calle y entraba por aquella puerta y entraba por esa puerta y poníamos un trapo y estábamos con los jaladores empujando el agua y yo estaba ahí con una cubetita, ¿verdad? Queriendo sacar el agua. Pero ¿qué es esta cubeta de agua contra los litros y litros y litros y litros que están entrando cuando hay una inundación? Ahora quiero hacer una comparación con esto. Esta cubeta es nuestro intento de ser justos delante de Dios. Pero nuestro pecado, hermanos, es avallazador.
nos inunda, nos llena. Todas las dimensiones de nuestra existencia están afectadas por el pecado que todos nosotros tenemos. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nuestra cultura, nuestros gustos, las cosas que pensamos, decimos o hacemos, hermanos, lamentablemente tienen la marca del pecado ahí. Y como seres humanos hemos intentado a través de la religión conectar con Dios. De hecho, los antropólogos dicen que en las culturas antiguas no han ubicado una cultura antigua que no tenga una religión. Hoy sabemos que hay algunos ateos, gracias a Dios, otros agnósticos, etcétera. Pero en general, hermanos, a través de todo el mundo, sea Asia, sea África, sea la América precolombina, sea la Europa, sea Oceanía, todas las culturas tienen una expresión de religión para tratar de conectar con alguien que consideramos que es más grande que nosotros le llamamos Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta cubeta son nuestros esfuerzos. Por eso Dios, hermanos, ha provisto el Evangelio. Y hermanos, la religión es insuficiente para conectar con Dios. Y entiéndeme una cosa, la religión viene de un vocablo latín, de una raíz que se pronuncia religare. Y la idea de ese vocablo es los credos, las prácticas que me ayudan a conectarme con Dios. Pero lo maravilloso del Evangelio, hermanos, y lo antitético con relación a lo que el mundo enseña, es que el verdadero Evangelio no se trata del hombre reconciliándose con Dios, sino de Dios reconciliando al hombre consigo mismo. Dios dando el primer paso. Dios enviando a su Hijo Jesucristo. Dios enviando a su Espíritu Santo para que pecadores perdidos, muertos en nuestros pecados como nosotros, pudiéramos tener la gracia, la luz para conocer al Dios creador de todo lo que existe y experimentar su amor, su perdón y su reconciliación. Así que vamos a Romanos capítulo 2, por favor. Hoy la lectura está un poco larga, entonces no la voy a leer de corrido en la primera fase, sino vamos a ir leyendo porción por porción y espero en unos 2 horas, todos así como chale, ¿qué pasó? Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley serán justificados. Pablo en este capítulo está separando en 2 grandes grupos de seres humanos a las personas. El primer grupo es todos aquellos que no han conocido la revelación y la ley de Dios que fue dada a través de Moisés en el Sinaí, los 10 mandamientos, más todas las estipulaciones que se derivan de ella, que las puedes encontrar en el resto del Pentateuco, Levítico, Números y Deuteronomio. Hermanos, los judíos tenían 600
13 estipulaciones que cumplir como parte de la ley de Moisés. ¿Cuántas estipulaciones? Para que no se te olvide, 613 estipulaciones. Y el otro grupo son los judíos, los israelitas, que ellos fueron llamados por Dios a través de Abraham. Y fíjate algo muy curioso. La Escritura no nos dice por qué Dios llamó a Abraham. ¿De qué ciudad llamó Dios a Abraham? A ver, examen de Génesis. De la ciudad de Ur de los Caldeos. Y los parientes de Abraham eran idólatras, como todos los que vivían en esa región. Dios, por alguna razón soberana, se le revela a Abraham. En aquel entonces era Abraham, así, sin la H-A-M. Se le revela a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Cómo conoció Dios a Abraham o Abraham a Dios? No lo sabemos. Lo que vemos es que Dios, cuando quiere avanzar sus planes, Él irrumpe en la historia de la humanidad y Él se revela a quien Él quiere. Y no es porque Abraham era buena gente, no es porque era un gran creyente en Dios. Yo te aseguro que era un idólatra igual que todos sus parientes y todos sus conciudadanos de Ur, de los caldeos en la antigua Mesopotamia. Pero por alguna razón que no sabemos, se llama soberanía de Dios, Dios llama a Abraham. Ahora, la virtud de Abraham, desde el punto de vista humano, lo que dice la palabra es que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham tomó sus tiliches, ¿verdad? Sus vacas, sus ganados, su familia, sus esclavos, tenía algo de dinero y emprendió el viaje sin saber a dónde iba. Increíble, ¿no? Es un acto de fe. Y Dios empezó a trabajar la fe de Abraham. Y a través de Abraham, veíamos hace 2 domingos, es que Dios reveló su persona, su palabra, y las únicas 3 grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen su tronco común en Abraham, el padre de multitudes, porque Dios se le reveló. Y el pueblo de Israel tenía un gran privilegio, porque Dios había escogido a Abraham, y la descendencia a través de quién iba, Abraham, y luego ¿quién fue? Después de Abraham, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, y a través de uno de ellos iba la bendición o la línea del plan de Dios. ¿Cuáles son los 2 nombres de los hijos de Isaac? A ver. Jacob, que era el menor, y el Esaú, que era el peludo, ¿verdad? El que era belloso y todo un hombre cazador. Pero el menor servirá al mayor. Perdón, el mayor servirá al menor, dijo la Escritura. Y bueno, a Jacob, ya sabes, tuvo 12 hijos, 4 mujeres, un caos familiar. Y en medio de todo eso, Dios se va abriendo camino. Y el pueblo de Israel, hermanos, tenía un enorme privilegio. No así los gentiles. Porque los gentiles, hermanos, no tenían la ley de Dios. Y entonces una pregunta natural que surge es: ¿cómo Dios va a juzgar a los que no han conocido la ley de Dios? Y el texto dice: los que han pecado sin ley perecerán. Porque miren, hermanos, Dios ha puesto en el corazón de todos los seres humanos un código moral para que puedan discernir lo que es bueno y lo que es malo.
Mira lo que dice el versículo 14, avanza conmigo ahí en la lectura. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, subráyala ahí, la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cómo serán juzgados los gentiles que no han conocido la ley de Dios? Bueno, según estos versículos, hermanos, Dios ha puesto en todo ser humano una conciencia, un código moral que capacita su conciencia para discernir en sus actos y entre sus propios actos y los de otros, lo que es bueno y lo que es malo. En nuestro tiempo está de moda decir que todo es un constructo social. ¿Has escuchado, chicos, han escuchado esas frases? Un constructo social. Pero hermanos, una cosa es la ideología imperante de nuestro tiempo y otra cosa es la evidencia empírica. Hermanos, en todas las culturas, robar está equivocado. ¿Cierto o no? Tú vas a Japón, tú vas a Malasia, tú vas a Australia, tú vas a China, tú vas a India, tú vas a cualquier país árabe, tú vas a cualquier país de la cultura occidental cristiana, en todos lados robar está equivocado. Vas a los mismos lugares y en todas esas culturas mentir está equivocado, aunque lo practiquemos. ¿Sí me doy a entender? Desde el código moral que Dios imprimió en los seres humanos, robar, mentir, matar a otro ser humano, la infidelidad conyugal. Digo, siempre hay sus distorsiones y sus excepciones. Pero hermanos, uno puede ver cómo a través del mundo sí hay un código que Dios puso en la conciencia ya estropeada, malformada, deformada de los seres humanos por el pecado. Pero aún así, aunque practicamos esas cosas, sabemos que están equivocadas. ¿Cierto o no? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que los gentiles que no conocieron la ley de Dios van a ser juzgados por ese mínimo conocimiento de la ley de Dios que Dios imprimió en su código, en su brújula moral que Dios puso en todos los seres humanos. Me acuerdo que hace años, platicando con un hombre que recién estaba conociendo el Evangelio, estaba yo en su oficina, él es un empresario, y me decía, es que, mire, yo no puedo creer que 1,000 millones de chinos estén equivocados. O ahora cuántos hindúes hay, ¿no? Como 1,500 millones estén equivocados. Bueno, yo le dije, yo no soy nadie para decir si están o no equivocados, pero la revelación que tenemos de Dios en la Biblia dice que el que no cree en Cristo ya ha sido, dígalo conmigo, condenado. Pero el que cree tiene vida eterna. Y Dios se revela a las personas que quieren conocerle. Hay cantidad de historias, he conocido misioneros de otras áreas del mundo musulmán, del mundo en la India, y te cuentan historias fascinantes. Personas que sueñan a Jesús, no con el nombre Jesús, no me acuerdo ahorita, en árabe tiene un nombre Jesús,
y hindúes soñando con Jesús, diciéndoles que vayan a buscar a tal persona, misioneros cristianos, llevándolos al conocimiento de Dios. Increíble. Es como cuando en la Biblia, por ejemplo en Génesis, de repente sale un cuate, perdón por la expresión, que se llama Melquisedec. ¿De dónde salió? ¿Cómo es que conocía al Dios Altísimo? ¿Era su sacerdote? No lo sabemos. Pero Dios se revela al quien Él quiere. Así como se reveló a Abraham, se le reveló a Melquisedec. Luego el profeta que por lana iba a ir a maldecir a Israel, ¿cómo se llamaba? Balán y Balac. Balac. ¿De dónde era profeta de Dios? No sé. Pero Dios se le reveló a las personas. Y cuando las personas están en la búsqueda del Dios verdadero, Dios no tiene límites para revelarse a tu vida. Así que si tú tienes dudas en cuanto a la fe, tienes dudas en cuanto a la maldad que ves en el mundo, el sufrimiento, las cosas tan horribles que vivimos como raza humana, yo te digo una cosa, habla con el Dios vivo y dile que se te revele y Él se te va a revelar. Entonces los gentiles, hermanos, tienen en su código de moral la ley de Dios, aunque sea en los aspectos más básicos. Y Dios no es injusto. Dios es bueno, Dios es justo. Dios con esos elementos va a juzgar a los gentiles que no tienen la revelación de Dios. Ahora, te voy a dar malas noticias. Lamentablemente, aunque sabemos que mentir es malo, que robar es malo, que violentar a otra persona es malo, que adulterar es malo, que todas esas cosas son equivocadas, las hacemos. Y por lo tanto, estamos bajo el juicio de Dios. Versículo 17, segundo grupo, Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí Pablo, voy a hacer una pausa, se está dirigiendo al otro grupo. ¿Quiénes son? Los judíos, el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo serán juzgados los israelitas que sí tienen la revelación de Dios y conocen la ley de Dios? Hermano, los judíos tenían un tremendo privilegio. ¿Tienes la diapositiva, por favor? Fíjate bien. Ahora, una advertencia teológica, querida iglesia. En el Evangelio, ni el judío es más, ni el gentil es menos. Somos y estamos en Cristo. Porque de repente hay corrientitas teológicas. Por ejemplo, yo que crecí en el cristianismo evangélico de los 90s, todo era mesiánico, era guerra espiritual. Y empezar a mencionar palabras en hebreo, te hacía como un super predicador, y Yeshua, y Hamashiach, y Elohim, y ya te empezaba yo a pantallar, ¿verdad? Y hermanos, no tiene nada de extraordinario que Dios haya escogido al hebreo y al griego y al arameo como los idiomas a través de los cuales nos comunicó la palabra. Quítate eso de tu cabeza, por favor. O sea, si yo menciono una palabra en hebreo, no significa que es más espiritual o tiene un poder especial. El que tiene el poder y la autoridad es nuestro Dios.
Amén. ¿Sabes por qué Dios escogió el idioma hebreo para transmitir el Antiguo Testamento? Porque el idioma hebreo en su tiempo era un idioma revolucionario. ¿Cómo escribían los egipcios? ¿Has visto documentales de Egipto? Pajaritos y cosas, figuras, y la gente no sabe cómo interpretar eso. Hay miles de jeroglíficos. ¿Sabes cuántos caracteres tiene el idioma hebreo? 22. Era revolucionario ese idioma en su tiempo, porque con 22 caracteres, porque no tenían caracteres para las vocales, sí las pronunciaban, ahorita te voy a aclarar, pero con 22 caracteres podían escribir todas sus palabras. Así como nosotros en nuestros idiomas occidentales, ¿cuántos caracteres tiene el castellano? ¿Alguien me puede decir? Como 26 o 27. De repente nos quitaron la doble L, ¿no? Los que estamos más ruquitos nos decían que la L, ¿no? Y nos la quitaron, ¿verdad? Pero más o menos tiene 26, 27 caracteres nuestro idioma, incluyendo las vocales. Pero nuestro idioma es como 3000 años después del hebreo. Entonces Dios elige la lengua hebrea para poder transmitir su palabra, porque era un idioma muy sencillo de escribir. Bueno, me retracto porque yo intenté estudiar hebreo y una cosa compleja. ¿Alguien ha estudiado alemán aquí? ¿Poquito? Bueno, mira, esos idiomas como el alemán y el hebreo se llaman idiomas aglutinantes porque van juntando palabras, de repente ves una palabrota así enorme, y conforme van juntando palabras, prefijos, sufijos, el significado de esas palabras va cambiando. A diferencia del griego, que se parece un montón a nuestros idiomas, porque son idiomas occidentales, mucho más fáciles de estructurar, de hacer sus conjugaciones, sus desinencias. Perdón, ya estoy domingueando. Pero hermanos, el hebreo es un idioma complejo, pero dentro de lo complejo de su tiempo, era un idioma revolucionario, 22 caracteres. De hecho, no se escribían las vocales. ¿Cómo las aprendían los hebreos? Las aprendían por tradición oral. Esta palabra se pronuncia así, y esta palabra se pronuncia así. Y entonces los poquitos que estudiaban en su tiempo su lengua, aprendían por tradición oral cómo se pronunciaban las palabras. Y entonces, cuando empezó a escribirse el texto sagrado, empezó a escribirse el nombre divino, lo que se llama el tetragramatón. ¿Alguien ha visto las iniciales del nombre divino? Y no quiero romper el corazoncito de nadie, hermanos, pero la pronunciación Jehová es un error de pronunciación, de conocimiento de cuando la lengua hebrea en los tiempos modernos se retomó. Voy a tomar un par de minutos para explicarte esto, y no es porque no puedas pronunciar Jehová, o sea, Dios soberanamente permitió que así quedara en algunos textos. Cuando los judíos veían el tetragramatón, la V, H, V, Y, ¿verdad? Ahí está el tetragramatón. Ellos pronunciaban Adonai, que significa mi Señor. Cuando en el siglo VII aproximadamente ya de nuestra era, el lenguaje hebreo comenzó a caer en desuso, el hebreo bíblico, había unos escribas que se llamaban masoretas. Y estos escribas, para que no se perdiera la pronunciación del hebreo bíblico, pero ellos no querían alterar el texto sagrado, inventaron un sistema de puntuaciones vocálicas que se ponían por arriba y por abajo del texto. Si tú googleas al rato en casa y pones texto masorético hebreo, vas a ver los rasgos del alefato hebreo, pero por arriba y por abajo vas a ver una serie de puntitos. Esa serie de puntitos son las vocales con las que ellos sabían que se pronunciaban las palabras. Y cada vez que aparecía el tetragramatón, el nombre divino, que nadie sabe cómo se pronunciaba,
ponían las vocales de Adonai. Eso no lo traje, eso me salió ahorita. Y entonces, cuando siglos después, en la época del Renacimiento, en la época en que empezaron a estudiarse los textos originales o en la lengua original, cuando empezaron los primeros a estudiar, dijeron, mira, aquí está el nombre divino, y entonces con las vocales sonaba Jehová. Pero estaba equivocado porque estaban combinando el tetragramatón con las vocales de Adonai. Entonces, el hebreo de aquel tiempo, cuando veía el tetragramatón, no pronunciaba el nombre divino, decía Adonai, mi Señor. Y cuando los del Renacimiento, en la época de Zwinglio, en la época de Lutero, y que empezaron a escribir la Biblia en los idiomas vernáculos de los distintos pueblos, cuando veían el tetragramatón, al desconocer ese detalle del texto masorético, empezaron a traducir Jehová. Y en la Biblia castellana dice Jehová, ¿no? En algunas viejitas tiene una H al final, ¿verdad? Pero, hermanos, nadie sabe en verdad cómo se pronunciaba el tetragramatón. Muchos dicen que se pronunciaba Yahweh. Yahweh significa como aliento, como que vive, pero tampoco es como 100% seguro. Bueno, cerremos ese pequeño capítulo de un poquito de teología, de historia del texto bíblico. Miren, privilegios del pueblo de Israel. Les fue dada la ley de Dios. Y la ley de Dios les fue dada para tener discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Dios, al darles la ley a los israelitas, lo hizo con un propósito misionológico, que Israel fuera luz de las naciones. En cuarto lugar, la palabra de Dios sirve para formar a las nuevas generaciones de creyentes. Por eso, nosotros los cristianos, hermanos, es tan importante la formación espiritual de nuestros hijos desde que están en el vientre de tu pancita. Ponles coros, léeles versículos. Es que no entiende, haz lo que dice la palabra. Día y noche la repetirás a tus hijos, estando por el camino, al levantarte, al acostarte. La pintarás en los dinteles de tu puerta, pon cuadros en tu ventana. Tus hijos en el día de la angustia recordarán la palabra de Dios que estaba en tu casa. Amén. Y finalmente, la ley de Dios le fue dada a Israel para que fueran bendecidos por Dios al obedecer lo que en ella estaba estipulada. Mira lo que dice Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 6. Qué privilegio de veras. Y gracias a Dios que por la cruz es un privilegio que nosotros también tenemos. Ahora pues, ahí está en pantalla, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, es una cláusula condicional, no dejen de verla, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis, dígalo conmigo, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estaba padrísima la promesa, ¿no? Chicas, ¿qué tal cuando tu marido te dice, tú eres la mujer más especial de mi vida? Wow. ¿Sí les gusta o no, chicas? No, como que no la escucho muy entusiasmadas. Mi amor, ¿te gusta que te diga que eres la mujer más especial? Imagínate que Dios dice, tú eres mi especial tesoro. Tú eres mi nación santa.
tú eres mi reino de sacerdotes. ¿No está chido? Pero tú sabes lo que hizo Israel con la ley. ¿Te acuerdas cuando vimos Jueces? Cada uno hacía como bien le parecía. Y en lugar, fíjate bien, de que Israel fuera luz a los pueblos cananeos, los israelitas se cananizaron. Déjame usar un término más eclesiástico, se mundanalizaron. Copiaron el mundo. Es que ellos tienen un poste al que ellos adoran. También nosotros, este es Jehová tu Dios. ¿Qué decía la ley? No te harás imagen. Es que ellos le sacrifican a sus bebés en los brazos de Moloch. Los judíos también, queriendo ser como las naciones que Dios repudiaba por su paganismo. ¿No pasa así con los cristianos, hermanos? Queremos ser como el mundo. Pero Dios nos ha llamado a ser apartados para Él y sus propósitos. Sigamos en Romanos, por favor. Avancemos. Y es que, hermanos, tendemos a diluir la esencia de la ley de Dios. Siempre queremos encontrar nuevas formas de interpretarla, de aplicarla. Y muchas veces creamos una fe superficial como la de los fariseos, enfocada en lo que hago, en cómo me visto, en cómo me veo, olvidando que la esencia de la ley de Dios está en el corazón. Y el problema de la religión, hermanos, es que suele ser sumamente hipócrita. Versículo 21, mira lo que pasa, es lo que está diciendo Pablo. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Esto va para Miguel Ángel Chamorro. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, te robas cosas sagradas. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, y subraya este versículo en tu Biblia, por el nombre de Dios es blasfemado, es hablado mal entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, ¿cuántos incrédulos hablan mal de Dios por nuestro testimonio tan chafa? Es triste. El cristiano, pero es de ojo alegre, ¿eh? El cristiano sí, pero pues hemos hecho algunos negocios turbios. Uy, si vieras cuántos chistes colorados se sabe, es el alma de la fiesta. Uy, pues tiene 2, 3 mujeres. Por eso dice la palabra que el nombre de Dios es blasfemado, es hablado mal por causa de nosotros entre los gentiles. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Porque una cosa es lo que sabes y otra cosa es lo que hacemos muchas veces, hermanos. Ahora, yo entiendo, y ahorita no quiero que me malentiendas, entiendo que todos luchamos contra el pecado, tenemos debilidades, tenemos áreas con las que estamos batallando día a día. Pero una cosa es batallar, hermanos, y otra cosa es dejarse ir por la corriente. ¿O no? Como diría Charles Spurgeon, una cosa es que la oveja se manche de lodo mientras va en el camino y otra cosa es un cerdo revolcándose en el chiquero. Son dos cosas completamente distintas.
Y yo espero que tú y yo seamos ovejas, que sí, nos manchamos de lodo, somos pecadores, pero que no estamos en el chiquero ahí, retosando. Cha, cha, cha. Esta forma incongruente de vivir de los judíos y de muchos cristianos, hermanos, deshonra a Dios y es inútil para el creyente. Muchos judíos ponían su énfasis en lo externo, pero se olvidaban la esencia de la ley de Dios. Dios lo que busca es transformar el corazón. Mira lo que decía Levítico 19:18, lo puedes ver en pantalla en Nueva Traducción Viviente. Levítico 19:18. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así que como cristianos, hermanos, tenemos ese mismo desafío. La esencia de nuestra fe no es venir a la iglesia, no es cargar una Biblia bajo el brazo, no es aprenderse coros inspiradores que hablan de Dios. La esencia de ser cristiano es la transformación del corazón por el Espíritu Santo en amor. Amén. Por eso quise comenzar este tiempo cantando Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser transformado. Versículo 25, Romanos 2:25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión chafea, pero dice, viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Miren, quiero explicar, voy a tomar un par de minutos, ¿qué onda con este rollo de la circuncisión? Cuando Dios llamó a Abraham, hizo un pacto con él. ¿Qué le dijo? Te bendeciré. Génesis 12:3. Te bendeciré, serás bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 15. Abraham sale a la noche, mira el cielo, cuenta las estrellas. No las puedes contar, ¿verdad? Así será tu descendencia, le dijo el Señor. Y luego le dijo, esta será la señal del pacto entre tú y yo. Cortarás el prepucio a todo varón en tu casa, nacido en tu casa, y de tus esclavos, y llevarán en su cuerpo la señal del pacto. Digo, no somos judíos, no entendemos muy bien eso, ¿no? Pero era una operación. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Ese es uno de los cuchillos que todavía usan para la circuncisión. Y usan otro aparatito que tiene como una forma de U y por ahí ponen el miembro pequeñito del bebé y cortan el prepucio. Ahora, era una lección objetiva. Cuando el niño comenzaba a crecer y estaba bañándose, a lo mejor con su papá, y preguntaba, papá, ¿por qué cortaron esto de mí? Y entonces venía la lección, es que Dios hizo un pacto con nosotros.
Somos su pueblo escogido. Y esa es la señal del pacto, que somos parte de su pueblo. Y todos los que somos parte del pueblo debemos ser circuncidados al 8º día. Ahora, esa era una lección espiritual que Dios quería dar, porque la verdadera esencia de la circuncisión, como Pablo está explicando, no es nada más que era circuncidado y haz lo que quieras. La verdadera circuncisión, va a decir Pablo más adelante, es la circuncisión del corazón. Mira lo que dice el siguiente texto. Hay un texto ahí, Oscar. ¿O no lo puse? Ok, Romanos 8 del 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es, ¿dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, este no es un rollo, perdón por usar esa expresión, pero no es un rollo que el apóstol Pablo se está inventando. Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, véanlo en pantalla por favor, que el tiempo nos ha ganado. Dios le dice a su pueblo: circunciden pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En otras palabras, no sean necios. Yo les tengo la vida, la bendición delante de ustedes, pero también está la muerte y la maldición. Ustedes escojan el camino que van a seguir. Ahora, hermanos, tanto judíos como gentiles estamos bajo la misma condenación de Dios. Los gentiles hemos quebrantado la ley moral que Dios puso en nuestros corazones. Los judíos han transgredido la ley que Dios les reveló a través de su palabra y los profetas. Ambos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ambos estamos bajo el justo juicio de Dios. Ahora, no quiero que te vayas agüitado esta mañana, porque mira, Dios, sabiendo de la incapacidad de nuestra naturaleza pecaminosa para poder cumplir ya sea la ley natural que está en nuestro corazón o la ley de Dios revelada en las Escrituras, Dios anticipó que Él iba a hacer un nuevo pacto para poder traer a los pecadores a una nueva relación con Él. Tú y yo somos pecadores, hermanos, no hay duda. Yo no tengo duda. Estoy perdido, muerto en mis delitos y pecados, ajeno de la vida de Dios, condenado por mis propias acciones, por mis propios pensamientos. Sin Cristo no tengo esperanza. Pero quiero que veas en Jeremías, por favor, y con estos dos pasajes ya terminamos nuestra reflexión de hoy. Dios anticipa que va a hacer grandes cosas, que por la gracia de Dios nos han tocado vivir a ti y a mí. Jeremías 31:31 dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, repite conmigo, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Checa bien en qué consiste este pacto. Daré mi ley, ¿dónde? En su mente. Y la escribiré, ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Gloria al Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aleluya, hermanos. Qué hermoso Dios. Ezequiel 36, 25 es otro pasaje que nos revela lo que Dios ya había anticipado hacer. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados ¿de qué? De todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Subraya el versículo 26 si no lo tienes subrayado en tu Biblia. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta por qué la religión es insuficiente? Porque no se trata de que yo pueda alcanzar a Dios. Eso es imposible. Yo no puedo. No sé si tú, pero yo no puedo. Y Dios sabe de esa imposibilidad nuestra. Por esa razón Él hace un nuevo pacto cuando Cristo es clavado en la cruz del Calvario y derramada su preciosa sangre y entregado su vida. Mira, no importa si eres mormón, testigo de Jehová, evangélico, católico, romano, lo que tú quieras. Si tú crees que tú puedes alcanzar a Dios, no has entendido el Evangelio. El Evangelio es Dios rescatándonos a nosotros. Y en estos dos pasajes del Antiguo Testamento que acabamos de leer, observa Dios haciendo un nuevo pacto, Dios poniendo la ley en tu mente, Dios grabando la ley en tu corazón, Dios dándote un nuevo corazón, Dios poniendo un nuevo espíritu, el Espíritu Santo, en nosotros. Todo es obra de Dios. Por eso es tan importante que comprendas una cosa, que Dios, Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No importa cuántos años tengas viniendo a esta iglesia o a cualquier iglesia cristiana evangélica. No importa cuántas canciones cristianas te sepas. No importa cuántas prédicas escuches en YouTube. Lo que importa es que hayas nacido de nuevo al creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Que tú sepas en lo profundo de tu corazón que sí, eres pecador, estás luchando contra el pecado, pero que tú sepas en lo profundo de tu corazón que tú eres del Señor y el Señor es tuyo. Que sepas que le amas imperfectamente, pero que le amas. Porque si lo que te mueve es cualquier otra cosa, no eres del Señor. Y no eres salvo. Y estás bajo el justo juicio de Dios. Por eso en esta tarde yo quiero animarte a que te examines si estás
o no estás en la fe. No quiero meterte dudas. O sea, si tú eres del Señor, aleluya, le perteneces a Él. ¿Necesitas ser perfecto? Dios sabe que somos imperfectos. El asunto es en el corazón. Que en lo profundo, en lo íntimo, en lo secreto, tú sabes que amas a Dios. Y tu deseo es hacer lo que es agradable a Él. Y si hoy descubres que no eres del Señor, pues entrégate a Él. ¿Qué esperas? Mientras estés vivo hay chance. Si partes a la eternidad sin Cristo en tu vida, sin tener ese nuevo pacto con Dios, vas a encontrarte también con Él. Pero no va a ser tu Padre amoroso, ni va a ser tu Salvador, sino el juez que dictará sentencia. Sea que no tengas la ley, o sea que hayas tenido la revelación de Dios en la ley, toda alma que pecare, esa morirá. Pero no tienes por qué ir ahí. Cristo proveyó todo para que gocemos de las bendiciones de su nuevo pacto. Padre, estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús. Ruego al Espíritu Santo que traiga salvación a aquellos que aún no te conocen. Padre, lo importante es lo íntimo, lo que está allá en lo profundo de nuestro corazón. No somos perfectos, tú lo sabes. Luchamos contra muchas pasiones, tú lo sabes. Luchamos contra el mundo, Satanás y todo lo que se nos presenta, tú lo sabes. Pero allá en el fondo de nuestro corazón, tú sabes de los que hemos nacido de nuevo, que te hemos hecho el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Señor, si en esta mañana hay personas aquí que están descubriendo que son religiosos, pero la religión no es suficiente, que puedan entregar su vida a ti. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.